¿Por qué, incluso queriendo agradar a Dios, sigues cayendo en los mismos errores? ¿Por qué tu fe parece estar debilitándose y el placer del pecado parece más fuerte que tu voluntad de cambiar? Esto no es solo debilidad humana, es un ataque espiritual. Satán actúa sutilmente, plantando deseos incontrolables, creando ciclos de pecado y arrepentimiento, haciendo que lo incorrecto sea cada vez más aceptable. Y lo peor, muchos no se dan cuenta de que están siendo influenciados. Hoy descubrirás 5 signos claros de que un demonio de la lujuria está operando en tu vida. Y más importante, cómo liberarte de una vez por todas. Mira hasta el final, porque esta verdad puede cambiar tu destino espiritual. Primer signo: incapacidad para controlar los deseos. El deseo, por sí solo, no es un problema. Dios creó al ser humano con emociones e impulsos. Pero cuando estos deseos se vuelven incontrolables y dominan la mente, algo está mal. La Biblia nos enseña que el pecado comienza en el corazón, incluso antes de manifestarse en acciones. Mateo 5:28. Una persona que lucha constantemente contra pensamientos impuros, incluso en momentos de oración o lectura de la palabra, puede estar enfrentando un ataque espiritual. La influencia maligna se aprovecha de las debilidades humanas para generar distracción y alejamiento de Dios, haciendo que los impulsos sean cada vez más difíciles de contener. Cuando la lujuria se vuelve obsesiva, invade todos los aspectos de la vida, incluso durante momentos de espiritualidad, como en cultos o devocionales. Los pensamientos indebidos surgen sin control. Esto no ocurre solo por debilidad personal, sino por una batalla espiritual invisible. La Biblia habla sobre esta lucha, mostrando que no es contra carne y sangre con lo que debemos combatir, sino contra fuerzas espirituales de mal. Efesios 6:12. El enemigo desea aprisionar la mente e impedir la comunión con Dios, plantando deseos que consumen la santidad y debilitan la fe. David, un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo su vida marcada por un momento de deseo descontrolado. Su lujuria lo llevó a pecados graves, incluyendo adulterio y asesinato. 2 Samuel 11. Lo que comenzó con una simple mirada se transformó en una caída espiritual catastrófica. Esto muestra cómo el pecado nunca viene solo. Siempre arrastra consigo otras consecuencias. La incapacidad para controlar los deseos es un signo claro de que hay una influencia maligna en acción, intentando destruir la santidad y el propósito de Dios para la vida de alguien. La batalla contra la lujuria no puede ser vencida solo con fuerza de voluntad. Muchos intentan luchar contra estos deseos solo con esfuerzo humano, pero terminan fallando repetidamente. La Biblia enseña que la verdadera liberación viene a través de Jesucristo, pues solo Él puede romper las cadenas del pecado. Juan 8:36. La oración y la renovación de la mente son armas espirituales poderosas. Quien desea vencer esta lucha necesita llenar la mente con la palabra de Dios, evitando alimentar los deseos impuros con contenidos que incentivan la inmoralidad. Muchas veces, las personas creen que el problema está solo en acciones externas, pero la raíz del pecado está en lo que se cultiva en el corazón. Jesús dejó claro que, si alguien mira a la otra persona con intención impura, ya ha cometido pecado en su corazón. Mateo 5:28. Esto muestra que la santidad necesita comenzar en la mente. Si los pensamientos no son controlados, pronto se transformarán en actitudes. El cristiano necesita aprender a identificar los primeros signos de la tentación y huir de ellos antes de que se conviertan en un problema mayor. Aquellos que enfrentan esta lucha deben buscar ayuda espiritual. La comunión con hermanos en Cristo, la confesión de pecados y la búsqueda de consejería bíblica son estrategias efectivas contra la influencia del mal. No se trata solo de evitar el pecado, sino de llenar la vida con aquello que es santo y agradable a Dios. El apóstol Pablo enseña que debemos pensar en lo que es verdadero, noble y puro. Filipenses 4:8. Esto significa dirigir la mente hacia las cosas de arriba
y no hacia los deseos de la carne. La oración también debe ser una práctica constante. Jesús enseñó que es necesario vigilar y orar para no caer en tentación. Mateo 26:41. El Espíritu Santo capacita a aquellos que desean vivir una vida de santidad, trayendo fuerza para resistir los impulsos y disciplina para mantener un corazón puro. Además, el ayuno puede ser una herramienta poderosa para fortalecer el espíritu y debilitar los deseos carnales. La entrega total a Dios es el camino hacia la verdadera liberación. Si la incapacidad para controlar los deseos se ha convertido en una lucha constante, eso es una señal de que es hora de actuar. La fe en Jesucristo es la clave para vencer esta batalla, pues Él ya conquistó la victoria en la cruz. La santidad no es una carga, sino un camino hacia una vida plena y llena de la presencia de Dios. El pecado puede prometer placer momentáneo, pero solo Dios ofrece una satisfacción verdadera y eterna. Quien desea vivir en comunión con el Señor, necesita buscar la pureza del corazón y confiar en que Él es poderoso para transformar cualquier área de la vida. Segundo signo: ciclo de pecado y arrepentimiento. Muchas personas enfrentan una lucha espiritual silenciosa. Hacen promesas a Dios, deciden cambiar de vida, pero pronto se encuentran cayendo en el mismo error. Este ciclo de pecado y arrepentimiento no es solo una cuestión de debilidad humana, sino a menudo una señal de una batalla espiritual intensa. La Biblia compara este comportamiento al de un perro que vuelve a su propio vómito, Proverbios 26:11, mostrando que repetir los mismos pecados crea un aprisionamiento espiritual. Esto ocurre porque el enemigo usa la culpa para debilitar la fe y desmotivar al cristiano a buscar la santidad. Sansón es un ejemplo claro de este ciclo destructivo. Aunque fue elegido por Dios, repetidamente se involucró con pasiones carnales que lo llevaron a la ruina. Jueces 16. Su relación con Dalila fue el punto final de una trayectoria marcada por decisiones erradas. Sabía que estaba jugando con el peligro, pero insistía en el mismo error hasta perderlo todo. Este es el peligro del pecado repetitivo. No solo aleja la presencia de Dios, sino que también nos llevan a un estado de insensibilidad espiritual, donde las advertencias del Espíritu Santo son ignoradas. El gran problema de este ciclo es que genera un sentimiento de impotencia. La persona se siente incapaz de cambiar, comienza a aceptar el pecado como parte de su identidad y pierde la esperanza de transformación. El diablo quiere exactamente eso: hacer que el cristiano se conforme con su debilidad y renuncie a la santidad. Pero la Biblia enseña que Dios nos llamó a una vida de victoria. En Romanos 6:14, está escrito que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, pues estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Esto significa que, en Cristo, es posible romper este ciclo vicioso. Para vencer esta trampa, es necesario identificar las puertas de entrada del pecado. Todo error repetitivo tiene un desencadenante, un ambiente, un hábito, una compañía, un pensamiento. El cristiano debe estar atento a estas trampas y cortar el mal de raíz. Jesús enseñó que, si algo nos lleva a pecar, debemos eliminarlo de nuestras vidas sin dudarlo. Mateo 5:29-30. Esto puede significar cambios radicales, como alejarse de ciertas influencias, abandonar hábitos nocivos y fortalecer la vida espiritual con oración y ayuno. Además, el arrepentimiento genuino no es solo un sentimiento de culpa, sino una decisión de cambio. El verdadero arrepentimiento produce frutos, es decir, lleva a una transformación visible en la vida de la persona. Lucas 3:8. Esto significa que no basta con pedir perdón repetidamente. Es necesario tomar acciones concretas para no caer en el mismo error. La gracia de Dios está disponible para todos, pero la responsabilidad de resistir el pecado también es nuestra. Dios da fuerzas, pero depende de cada uno decidir obedecer y vivir según su palabra. Otro punto esencial para romper este ciclo es la renovación de la mente.
Muchas veces, la persona peca repetidamente, porque su mente aún está atrapada en patrones antiguos. La Biblia enseña que debemos transformar nuestra manera de pensar para experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Romanos 12:2. Esto significa llenar la mente con la palabra, sustituir pensamientos impuros por verdades bíblicas y buscar intimidad con Jesucristo. Quien se alimenta espiritualmente con la verdad de Dios se fortalece para vencer las tentaciones. La confesión también es un arma poderosa contra el pecado. Santiago 5:16 enseña que debemos confesar nuestras faltas unos a otros y orar unos por otros para ser sanados. Muchas veces, el pecado se fortalece porque se guarda en secreto, pero cuando se expone y se confiesa, pierde su poder. Tener a alguien de confianza para rendir cuentas, recibir consejos y ser incentivado espiritualmente puede hacer toda la diferencia en la caminata cristiana. Quien desea romper este ciclo, necesita tomar una decisión firme de entregar completamente su vida a Dios. No basta con solo evitar el pecado. Es necesario sustituir los viejos hábitos por una vida llena del Espíritu Santo. El Señor no desea que nadie viva atrapado en el error, sino que experimente una libertad verdadera. El secreto es confiar en que Jesucristo ya conquistó esta victoria y permanecer firme en la fe, sin mirar atrás. Tercer signo: obsesión por el placer sin medir las consecuencias. Cuando el deseo por el placer se convierte en un ídolo, tomando el lugar de Dios en el corazón, esto se convierte en un gran peligro espiritual. Muchas personas justifican sus elecciones diciendo que merecen ser felices a cualquier costo, pero olvidan que la verdadera felicidad viene de una vida alineada con los principios divinos. La Biblia advierte sobre aquellos que, en busca de satisfacción inmediata, terminan alejándose de la verdad de Dios y entregándose a pasiones desenfrenadas. Romanos 1:24-25. El placer, cuando se coloca por encima de la fe y los valores espirituales, se convierte en un lazo que puede destruir el alma. El rey Salomón es un ejemplo claro de esto. Era el hombre más sabio de su tiempo, y fue bendecido por Dios con riquezas y conocimiento. Sin embargo, su obsesión por mujeres extranjeras lo llevó a desobedecer a Dios y adorar a otros dioses. Primera Reyes 11. Comenzó con pequeñas concesiones, pero pronto se vio completamente alejado de la presencia del Señor. Este es el peligro del deseo descontrolado. Ciega a la persona, haciendo que tome decisiones que comprometen su futuro espiritual y emocional. El problema no está en el placer en sí, sino en la forma en que se busca. Dios creó la alegría, la comunión e incluso el deseo como parte de la experiencia humana. Pero cuando esto se convierte en un vicio y lleva a la idolatría, el alma entra en declive. Muchas personas se sumergen en comportamientos destructivos, buscando llenar un vacío que solo Dios puede suplir. Relaciones tóxicas, dependencia emocional, adicciones y comportamientos compulsivos son signos de que el placer está siendo colocado por encima de la voluntad del Señor. El mundo enseña que la libertad está en hacer todo lo que se desea, pero la Biblia enseña que la verdadera libertad está en vivir según la voluntad de Dios. Gálatas 5:1. Muchos no se dan cuenta de que, al entregarse a las pasiones desenfrenadas, están, en realidad, convirtiéndose en esclavos de ellas. Lo que comienza como una elección se transforma en un hábito, y el hábito se convierte en una prisión. El enemigo usa esta trampa para mantener a las personas alejadas de la presencia de Dios, haciendo que el pecado sea cada vez más normal y aceptado. El placer descontrolado también lleva a la insensibilidad espiritual. Cuando la búsqueda de satisfacción momentánea se convierte en prioridad, la voz del Espíritu Santo se vuelve cada vez más distante. El corazón se endurece, y lo que antes se consideraba incorrecto pasa a ser visto como normal. Esta es la estrategia del maligno: hacer que el pecado parezca algo inofensivo, hasta que la persona esté completamente dominada por él.
El cristiano necesita estar atento para no ser engañado y necesita buscar discernimiento espiritual para identificar estos signos. Una de las formas de combatir esta obsesión es practicar el dominio propio, un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 a 23. Tener autocontrol significa saber cuándo decir no, entender que no todo lo que trae placer es saludable y que algunas elecciones tienen consecuencias espirituales. Jesús enseñó que, para seguirlo, es necesario negarse a uno mismo y tomar la cruz. Mateo 16:24. Esto significa renunciar a placeres momentáneos que alejan de Dios para vivir una vida de verdadera alegría y plenitud en la presencia del Señor. La oración y el ayuno son armas espirituales esenciales para vencer la esclavitud del placer. El ayuno, en especial, enseña al alma a someterse al espíritu y no a los deseos de la carne. Fortalece la voluntad y alinea el corazón con la voluntad de Dios. Además, la meditación en la palabra de Dios aporta claridad y luz para identificar trampas que el enemigo intenta colocar en el camino. Cuanto más tiempo alguien pasa en la presencia de Dios, menos espacio queda para deseos destructivos. Quien se encuentra atrapado en este ciclo necesita buscar liberación en Cristo. Él vino para dar vida y vida en abundancia. Juan 10:10. El placer ofrecido por el mundo es pasajero y siempre deja un vacío, pero la presencia de Dios trae una alegría que no se agota. La decisión de cambiar comienza con un corazón arrepentido y una entrega sincera a Jesucristo. Él es poderoso para restaurar, sanar y liberar a cualquiera que clame por su nombre. Cuarto signo: normalización del pecado. El pecado nunca se presenta de forma escandalosa al principio. Llega disfrazado, camuflado en la cultura, en la sociedad e incluso dentro de la propia mente. Lo que antes parecía inaceptable va siendo tolerado, luego justificado, hasta convertirse en algo común. La Biblia advierte sobre este peligro. Ay de los que dicen al mal, es bueno, y al bien, es malo, que hacen de las tinieblas luz, y de la luz, tinieblas. Isaías 5:20. Cuando una persona comienza a tratar el pecado con naturalidad, es un signo claro de que su corazón está endurecido y alejado de la presencia de Dios. La historia de Sodoma y Gomorra, Génesis 19, ilustra bien esta realidad. Aquella sociedad llegó a un nivel de corrupción tan grande que el pecado ya no se veía como algo incorrecto. Todo estaba permitido y nadie más se preocupaba por los valores de Dios. Cuando esto sucede, el juicio divino es inevitable. El gran peligro de la normalización del pecado es que se acepta como parte de la vida y la conciencia espiritual se vuelve insensible. El Espíritu Santo sigue alertando, pero la persona ya no escucha, pues está completamente envuelta en la oscuridad. El diablo trabaja de forma sutil para cambiar la percepción de lo correcto y lo incorrecto. Usa la cultura, los medios de comunicación, la sociedad e incluso amigos cercanos para convencer de que todos lo hacen y que no es tan grave. A partir del momento en que el pecado deja de verse como algo destructivo, crece y se fortalece en la vida de una persona. El rey Saúl, por ejemplo, comenzó justificando pequeñas desobediencias hasta perder completamente la presencia de Dios. 1 Samuel 15. Pequeñas concesiones llevan a grandes caídas. Otro signo de la normalización del pecado es cuando la persona comienza a usar la gracia de Dios como justificación para continuar en el error. Alguien puede pensar, Dios me entiende, Él sabe que soy débil, después me arrepiento. Esta mentalidad es peligrosa, pues la gracia no fue dada para que el pecado sea banalizado, sino para conducir al arrepentimiento y la transformación. Romanos 6, 1 a 2. Quien realmente ama a Dios no usa su misericordia como excusa para permanecer en el error, sino que busca vivir en santidad. El pecado normalizado aleja a la persona de la sensibilidad espiritual. Cuando alguien insiste en vivir fuera de la voluntad de Dios, su vida de oración se vuelve fría. La lectura de la Biblia pierde su impacto
y los momentos de alabanza dejan de tener sentido. Esto sucede porque el pecado no confesado levanta una barrera entre el hombre y Dios. Salmo 66, 18. Cuando el Espíritu Santo ya no incomoda más, es una señal de que la conciencia está cauterizada, y esto es extremadamente peligroso. Para salir de este estado, es necesario un retorno genuino a la presencia de Dios. Esto implica un arrepentimiento verdadero, reconocimiento del error y un compromiso real de cambio. La Biblia enseña que aquellos que se arrepienten y abandonan el pecado alcanzan misericordia. Proverbios 28:13. El primer paso para la restauración es admitir que el pecado no puede ser tratado con normalidad. El segundo paso es buscar a Dios de todo corazón, permitiendo que Él transforme completamente la mente y el corazón. Una de las formas más efectivas de evitar la normalización del pecado es mantenerse rodeado de influencias espirituales saludables. El cristiano necesita estar atento a lo que consume, a las conversaciones que alimenta y a las personas con quienes se relaciona. Pablo enseña que las malas compañías corrompen los buenos hábitos. Primera Epístola a los Corintios 15:33. Quien desea vivir una vida santa, necesita estar en comunión con hermanos en la fe, participar activamente en la iglesia y fortalecerse en la palabra de Dios. La santidad no es una carga, sino un privilegio. Dios no nos llama a una vida de reglas vacías, sino a una relación profunda con Él. Cuando una persona experimenta la presencia de Jesucristo de forma verdadera, ya no quiere vivir lejos de Él. El pecado puede prometer placer temporal, pero solo Dios ofrece una alegría eterna. La elección está ante cada uno: conformarse con el mundo o renovar la mente y vivir en la plenitud de la voluntad de Dios. Romanos 12:2. Quinto signo: alejamiento de Dios. El mayor síntoma de que algo está mal en la vida espiritual es el alejamiento de Dios. Al principio es sutil. La oración se vuelve menos frecuente. La lectura de la Biblia pierde profundidad. La adoración ya no toca el corazón. Pronto, la persona se da cuenta de que ya no siente la presencia del Señor como antes. El problema no está en Dios, pues Él nunca se aleja de nosotros, sino en lo que el pecado no confesado hace con el corazón humano. El Salmo 66:18 enseña que, si el pecado está oculto en el corazón, el Señor no escuchará la oración. Esto significa que hay algo bloqueando la comunión. La historia del rey Saúl ilustra bien esta verdad. Cuando comenzó su reinado, tenía la unción de Dios sobre su vida. Pero con el tiempo, su desobediencia continua y su falta de arrepentimiento sincero hicieron que el Espíritu del Señor se alejara de él. 1 Samuel 16:14. Continuó en el trono, mantuvo su posición, pero ya no tenía la presencia de Dios. Esto es una alerta. Muchas personas siguen con su rutina religiosa, pero ya no sienten la esencia de la relación con Dios. El alejamiento espiritual no ocurre de una vez. Es el resultado de pequeñas concesiones a lo largo del tiempo. Una oración pospuesta aquí, una negligencia en la lectura bíblica allá, una decisión contraria a la voluntad de Dios allá. Poco a poco, la persona se da cuenta de que su fe ya no tiene el mismo vigor. El enemigo trabaja para debilitar al cristiano de esta forma, haciendo que la vida espiritual sea fría y sin propósito. Si no hay un retorno intencional a la presencia de Dios, esta frialdad puede llevar a un estado de insensibilidad completa. Otro signo de este alejamiento es la pérdida de la paz interior. Cuando alguien vive en comunión con Dios, hay una paz que excede todo entendimiento. Filipenses 4:7. Pero cuando esta conexión se rompe, la ansiedad, la inquietud y el vacío espiritual toman el control. Muchos intentan llenar este vacío con distracciones, entretenimiento, relaciones o incluso con prácticas religiosas sin vida, pero nada reemplaza la verdadera presencia de Dios. Solo un arrepentimiento genuino puede restaurar esta conexión. El regreso a Dios exige humildad y reconocimiento de la propia debilidad. Muchas veces,
El orgullo impide el arrepentimiento y la persona sigue viviendo de apariencias, fingiendo que todo está bien espiritualmente. Sin embargo, Dios no se impresiona con rituales vacíos. Él desea un corazón quebrantado y sincero. Salmo 51, 17. Quien desea restaurar su comunión con el Señor necesita humillarse ante Él, confesar sus pecados y buscar su rostro con sinceridad. La oración necesita volver a ser una prioridad, no solo como una repetición de palabras, sino como un diálogo profundo con Dios. La Biblia nos enseña que aquellos que se acercan al Señor con fe encuentran gracia y misericordia. Hebreos 4:16. Además, la lectura de la palabra de Dios debe hacerse con hambre y sed de verdad. Solo las Escrituras pueden renovar la mente y restaurar la visión espiritual. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y cuanto más se alimenta la persona de ella, más fuerte se vuelve espiritualmente. Otro paso esencial es restaurar el primer amor. En Apocalipsis 2, 4-5, Jesús reprende a la iglesia de Éfeso por haber abandonado su primer amor y ordena que vuelva a las prácticas de las que se había alejado. Esto significa que es necesario retomar la pasión por la presencia de Dios, buscar una adoración genuina, involucrarse activamente en la obra del Señor y restaurar la comunión con otros cristianos. No basta con solo reconocer el alejamiento, es necesario actuar para cambiar esta realidad. La buena noticia es que Dios siempre está dispuesto a restaurar a quienes se arrepienten. Él no rechaza un corazón sincero, y su amor es infinito. No importa cuán distante haya ido alguien, siempre hay un camino de regreso. La fe puede ser renovada, la presencia de Dios puede sentirse nuevamente, y la vida espiritual puede ser restaurada. Jesucristo es el camino, y quien camina con Él jamás será abandonado. Basta con dar el primer paso y Él cuidará del resto. Ahora que conoces los 5 signos de que un demonio de la lujuria puede estar actuando en tu vida, la pregunta es, ¿qué harás con esta verdad? ¿Ya has notado alguno de estos signos en tu caminata espiritual? Comparte en los comentarios tu experiencia o lo que más te impactó en este video. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte contenidos que transformarán tu vida espiritual. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.